Hola, bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo. Estamos comenzando la clase número 32. Tenemos varias historias más antes de llegar a la semana final de Jesucristo. Empezaremos ahora con la historia del joven rico. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, empezando con versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, les preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Sí? En Mateo, la versión de Mateo 19:20, el joven pregunta qué más le falta. En Marcos y Lucas es Jesús que se lo dice. ¿Sí? Y es interesante notar que en esta versión de Marcos dice que Jesús lo miró y lo amó. Y en otra versión, otra vez en Mateo 19:21, Jesús agrega, si quieres ser perfecto, esto es lo que tienes que hacer. Esta historia nos hace preguntar que realmente muchos de nosotros somos ricos a comparación de muchos en el mundo. Si es necesario vender todo para ser cristiano, para seguir a Cristo, porque sabemos que hay trampas materiales, sabemos que hay tentaciones en que podemos caer. Así que la pregunta es, ¿realmente debería deshacerme de todo para poder ser cristiano? ¿O era solamente algo que se aplicaba a este joven? Parece que lo que dijo después Cristo de una cosa te falta, parece que eso nos da una pista, que para ese joven, eso fue lo que le impedía seguir fielmente a Cristo. Hacía muchas cosas bien, quizás mucho mejor que nosotros hacemos. Quizás si Cristo me hubiera visto a mí, hubiera dicho, Esteban, 10 cosas te faltan, o 20. Y todos tenemos nuestra cosa o cosas que nos impiden. Yo creo que Cristo pues no está diciendo que debemos vender todo para poder seguirle, porque hay gente que tiene mucha riqueza que la usa para el reino y no les impide seguir a Cristo. Pero hay algo para cada persona que sería tentación o tropiezo para seguir a Cristo. Y Cristo, si estuviera conversando con nosotros, nos diría, esta es tu cosa. Tienes que deshacerte de esto, deja este hábito, deja esta cosa, esa situación, ese trabajo, y así podrás seguirme más fielmente. Ahora lo que dice en Marcos 10 otra vez de que es imposible ser rico y entrar al reino.
es una de esas frases de Cristo que nos hacen preguntar, ¿realmente quería decir imposible, no solamente difícil? ¿Sí? Pero en esa época, la idea de no poder seguir a Dios siendo rico era un poco ridícula, porque las riquezas eran positivas. Generalmente la riqueza se veía como una bendición de Dios, y los que eran rectos tenían prosperidad, como Job, por ejemplo, ¿sí? Las riquezas eran positivas y no negativas. Los ricos podrían ofrecer mejores sacrificios, ¿sí? Comprando mejores animales. Podían dar más dinero al templo para bendecir al pueblo. Podían tener más tiempo libre para estudiar en el templo porque no tenían que trabajar. Era una bendición ser rico. Y aquí Cristo está diciendo, es muy difícil para los ricos entrar al cielo. De hecho, tan difícil que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo. Algunos han preguntado qué significa esa frase. Por supuesto, sería difícil para un camello pasar por el ojo de una aguja. Y quizás es exactamente lo que quiere decir Cristo. Otros han dicho que quizás se refería a una puerta de Jerusalén que se llamaba el ojo de la aguja, una puerta estrecha, ¿sí? Y puede que haya sido eso. Tenemos una foto aquí de una puerta que se ha encontrado del tiempo de Cristo. Ahora está dentro de otra iglesia y quizás es la puerta del ojo de la aguja. Algunos piensan que esta es. Miren que es difícil para un hombre pasar por esta puerta. Uno tiene que agacharse y tratar de ser lo más pequeño posible, pero se pasa. Pero un camello obviamente sería imposible. ¿Será que Cristo quizás decía eso como ejemplo, hablando de esa puerta, o quizás de la aguja misma? No sabemos, pero el punto principal es igual. Y Pedro entonces pregunta, ¿y nosotros? ¿Qué habrá para nosotros? Hemos dejado todo para seguirte. Y Cristo le asegura que tendrán muchas bendiciones. En Mateo 19 dice algo un poco diferente, ¿sí? Dice, al ser renovadas todas las cosas, el Hijo del Hombre y los 12 apóstoles se sentarán en sus tronos, ¿sí? Que juzgarán a las 12 tribus. Wow, ¿cómo sería eso para estos discípulos? Eran pescadores, eran obreros comunes, y de repente Cristo les está hablando de sentarse en tronos y juzgar a las 12 tribus, de las cuales se habían venido ellos. Ahora son más importantes que los patriarcas de esas tribus. Es una idea llamativa para ellos, me imagino. ¿Qué habrán pensado ellos y quizás sus padres y sus madres? Y dice aquí Cristo otra vez en Marcos 10:30, ¿sí? Que recibirán 100 veces más, y en mi mente siempre había pensado en el cielo, pero Cristo dice 100 veces más en esta vida y con persecuciones, y después la vida eterna, ¿sí? Cristo no es tacaño. Cristo quiere que seamos fieles y Él nos va a premiar con muchísimo más de lo que imaginamos o pensamos, ¿sí? Al final vemos aquí que el rico se fue desilusionado. Sin la única cosa que venía pidiendo, se fue sin eso. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué haremos nosotros? Podemos hacer cualquier sacrificio que nos pida Cristo para poder llegar a la vida eterna. O quedaremos como el rico, desilusionados y sin la vida eterna. Interesante. Bueno, ahora saltamos a Lucas capítulo 18. Vamos a seguir con algunas de las historias finales antes de la última semana de Cristo, empezando ahora en 31 de Lucas 18. Tomando Jesús a los 12 les dijo, y aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendía lo que les decía.
al pasar notamos las veces que Cristo dijo que iban a subir a Jerusalén. Es un detalle geográfico que Jerusalén era más alto que la mayoría del país, o que bajaban de Jerusalén al resto del país en otros pasajes. Jerusalén se ubica más o menos a 760 metros por encima del nivel del mar, ¿sí? Sobrepasa a todos los cerros de Judea, por ejemplo, y es más alto que la mayoría de los demás sitios en Israel. Pero también están hablando de un significado espiritual, de subir a Jerusalén, subir a la presencia de Dios, de acercarse a Dios. También en ese sentido más importante, subían a Jerusalén hacia el final de la vida de Cristo. Hoy en día hay un rastro de esa frase en lo que dicen los judíos que peregrinan a Israel o que se mudan a Israel para vivir. Dicen que hacen aliyah, que significa subir, que hacen la subida a Israel. ¿Sí? Interesante. Y los discípulos no entendieron otra vez un patrón normal para ellos. Ahora, volviendo a Marcos, después de lo que decía Cristo acerca de los premios, vemos un pedido interesante de Santiago y Juan. ¿Sí? Vamos a comenzar en Marcos 10:35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En Marcos vemos que Juan y Santiago hacen este pedido. En Mateo es su mamá que lo hace, pero la idea es igual. Están buscando un puesto especial. Y quizás la idea de los tronos vino de Mateo 19, que mencionamos ahora, que iban a sentarse para juzgar a las 12 tribus ahí. Es interesante notar que siguen hablando de quién es el más grande y qué puestos tendrán después de ser regañado varias veces. En Marcos 9 fueron regañados por discutir lo mismo, y un capítulo después están otra vez haciendo lo mismo. Y especialmente en el contexto cuando Cristo está hablando de su sufrimiento, de su muerte, de lo que le va a pasar. ¿Y qué están haciendo ellos? En vez de escucharle y darle compasión y atención, están pensando, ¿quién es el más grande de nosotros? ¿Sí? No están prestando atención a lo que Cristo hacía. ¿Sí? Entonces Cristo les asegura que sí, van a compartir algunas cosas con Él, especialmente el sufrimiento y eventualmente la muerte. Es lo que vemos en el caso de Santiago, especialmente. Él fue el primero de ellos para morir en Hechos 12, matado por Herodes. Y Juan sufrió también por Cristo y fue al exilio como parte de ese sufrimiento. Entonces, cuando los otros apóstoles se enojan por el pedido, ellos también son lo mismo de culpable como Juan y Santiago, ¿sí? Y también, como decía, son insensibles a la situación de Cristo que está padeciendo en este momento difícil. Bueno, seguimos con otra lectura ahora de Lucas 19.
Otra historia famosa, especialmente para los niños que tienen las canciones acerca de Zaqueo. Yo siempre pensaba que es interesante el nombre de Zaqueo, siendo cobrador de impuestos, saqueaba a la gente, les quitaba dinero y ahora está hablando de su vida y lo que pasa con él. Empezando en Lucas 19:1, el texto dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos detalles interesantes de esta historia. Este pasaje no dice que Zaqueo hacía trampa a la gente, aunque se supone eso, por supuesto, ¿sí? Pero es otro ejemplo del buen trato que Cristo les da a los marginados. En el tiempo de Cristo, la ciudad de Jericó era ciudad de sacerdotes. Vivían cerca de Jerusalén y viajaban de Jericó a Jerusalén para trabajar, ¿sí? Y ellos querían mantenerse puros para los sábados. Algunos pensaban que los sacerdotes ni podían tocar el dinero romano porque era impuro. Entonces, para mantenerse puros, empleaban a hombres para tomar ese dinero romano y cambiarlo a dinero judío que sí podían manejar. Y la persona empleada en este caso quizás era Zaqueo, como cobrador de impuestos, ya tocaba, manejaba ese dinero romano, pero había consecuencias serias, que estas personas que andaban en las cosas de los romanos impuros, no podían ir al templo, no podían tocar su esposa, ni tocar cosas santas según la ley. Ahora, si cumplían con esas reglas, no sabemos nosotros. Y él fue llamado pecador parcialmente porque él había tocado dinero impuro, aparte de los otros pecados posibles con los impuestos. Entonces, Zaqueo quizás no podía ir a la casa de Dios, a la sinagoga, quizás no era bienvenido. Por eso, Dios, Jesús, tuvo que ir a su casa, ¿sí? Y le llevó salvación a la casa. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y es gracioso porque esa palabra en hebreo es Yeshua. La salvación literalmente es Yeshua, el nombre de Cristo en hebreo. Hoy ha llegado la salvación. Hoy ha llegado Yeshua a tu casa, que en ambos casos es cierto. Y algunos han dicho que quizás esto es simbólico de toda la misión de Cristo. ¿Qué hacía? Él viene de la casa de Dios, el cielo, a la casa de los hombres, aquí en el mundo, para traerles la salvación, para traerles a sí mismo. Entonces, versículo 10 agrega aún más, y es otro ejemplo de remés, que es bien interesante. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero dirigirles a la parte de Ezequiel, capítulo 34, que mencionamos antes en cuanto a los pastores, ¿sí? Porque este pasaje es una cita realmente de una frase en Ezequiel 34. Y los que escuchaban este mensaje se enojaban con Cristo por lo que decía y hacía con Zaqueo. Y la pregunta es, ¿por qué se enojaban tanto? ¿Sí? Obviamente era otro pecador, pero quizás no era para tanto. Pero vemos
la pista, vemos el secreto de por qué ese enojo con esta cita de Ezequiel 34. ¿Okay? Vamos a leer mirando especialmente empezando en versículo 7. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Qué está diciendo aquí Cristo con esta cita? Él citó solamente un pedacito de este pasaje de Ezequiel 34, ¿sí? Él decía solamente, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero de esa frase reconocieron los fariseos el pasaje, el contexto de todo Ezequiel 34, ¿sí? Y por remés, por pista, Cristo les decía esto, sin decirlo, pero lo decía, ¿sí? Primero, Él decía que Él es Dios. O sea que es el Hijo del Hombre y está haciendo el trabajo de Dios. Es Dios mismo haciendo ese mismo trabajo. Bueno, eso por supuesto les enfureció. Y segundo, dijo que los fariseos son como los pastores malos de Ezequiel 34, ¿sí? Que no apacentaban las ovejas, que se aprovechaban de ellos, que las comían, que las mataban, que no las cuidaban, eran negligentes. Por remés, Cristo está diciendo, ustedes son como esos pastores. Bueno, tampoco iba a hacerles contento eso a los fariseos. Y tercero, decía por remés que Zaqueo también es oveja. Está perdido. Y yo voy a buscarlo, voy a traerlo al rebaño y será oveja con las demás ovejas. Otra cosa que les enfurecía, ¿cómo puede ser? Es pecador. Cristo dice, no, es oveja y yo lo voy a salvar. Por eso vine a la casa para salvar. Así que 3 implicaciones por remés vemos aquí. Bueno, quería mostrarles una foto de esta área otra vez. Es una que han visto antes en la historia del buen samaritano. Pero otra vez vemos el Wadi Kilt entre Jerusalén y Jericó. Y ahí abajo la ciudad de Jericó. Y dice el texto en Lucas 19 que está en camino a Jerusalén y está saliendo de Jericó yendo hacia Jerusalén. Y dice que la próxima historia ocurre en ese contexto. Entonces vamos a Marcos capítulo 10 versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sí? Ahora, hay una pequeña confusión aquí con esta historia, porque en la versión de Lucas dice que Jesús se acercaba a Jericó para entrar, pero Marcos y Mateo dicen que salía de Jericó. En realidad, en esos días había dos Jericó, ¿sí? Había la vieja ciudad, cuyos muros cayeron con Josué después, y el otro era un Jericó de los romanos. Era como un lugar de vacaciones, unos kilómetros más cerca de Jerusalén. Entonces, lo más probable era que Jesús estaba saliendo de uno y entrando al otro, ¿sí? Y eso tendría sentido, pues, con las tres versiones. Mateo también agrega el detalle que había dos ciegos, ¿sí? Lucas y Marcos dicen que era uno. Así que unas diferencias, pero el punto central es que este hombre creyó y por fe en Cristo él fue sanado y él siguió a Cristo. Es interesante notar que en este mismo capítulo 2 veces Cristo hace la misma pregunta a personas diferentes. En 36 está hablando con Jacobo y Juan acerca de su pedido de los tronos, y él dice: ¿qué queréis que os haga? Y en 51 aquí dice lo mismo: ¿qué quieres que te haga? Pero en un caso unos pedían honores y el otro algo necesario, la vista, ¿sí? Me imagino que el segundo pedido fue mejor visto por Cristo. Y la última historia que vamos a cubrir en esta clase se encuentra en Mateo 26, empezando en versículo 5. Mateo 26, 5. Pero decían: no durante la fiesta, para que la gente no se alborote en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Ahora, en Juan, esta historia ocurre 6 días antes de la Pascua, y es un poco confuso el tiempo de esta historia, cuándo ocurrió, ¿sí? O puede ser que sea otra unción diferente, o quizás ubican la historia, los 4 autores, en lugares diferentes, ¿sí? En los 3 evangelios, aparte de Juan, lo ponen a Cristo en la casa de Simón, el fariseo. Y en Marcos y Mateo parece que ocurre dentro de la última semana, como hemos leído aquí en Mateo 26, ¿sí? Pero sea como sea, la enseñanza de la historia es clara, ¿sí? Parece que este evento impulsa a Judas y a los líderes judíos a intensificar sus planes para matar a Cristo, ¿sí? Y Cristo honra
a esta mujer por lo que ella ha hecho preparándole para su muerte, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con Judas Iscariote después? Decía en la historia que este evento le impulsó a ir a los judíos para arreglar la traición de Cristo. Vamos a leer en 14, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué triste esto. Uno de los 12 discípulos que había estado con Cristo todo su ministerio, ahora está buscando la oportunidad de traicionarle. Vemos aquí que la cantidad de dinero eran 30 monedas de plata. Y no es la primera vez que vemos esta cifra. En Zacarías 11 habla de un pastor que no se está llevando bien con sus ovejas, ¿sí? Y las ovejas quieren despedirlo, ¿sí? Obviamente está hablando de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Quieren despedirle a su pastor, ¿y cuál es el precio que le pagan al despedirle? Son 30 monedas de plata. El precio para deshacerse de un pastor es lo mismo que está ocurriendo aquí, ¿sí? Entonces Judas toma este dinero y espera la oportunidad, y sabemos que después le traiciona a Cristo, lleva a los líderes al jardín de Getsemaní, ahí lo arrestan, y Judas se da cuenta que Cristo va a morir, no va a ser castigado. Entonces él toma esas 30 monedas de plata y las echa en el templo, las devuelve a los fariseos y a los líderes. Pero ellos ya no los quieren porque es dinero de sangre, dicen. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Ellos compran un campo, el campo del alfarero. Okay, eso también es interesante porque esa historia nos hace pensar en otras historias del Antiguo Testamento. En Jeremías 18, en Jeremías 19, hay historias de Jeremías y a los alfareros. En Jeremías 18, Dios es como el alfarero que forma a su pueblo y hace lo que él quiere, ¿sí? Entonces, en este sentido también, Dios vemos que está manejando toda la situación. Está decidiendo que Judas iba a traicionar a Cristo y que eso también va a guiar a la muerte de Cristo y el sacrificio final que Cristo va a hacer para todos, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo al tiempo de Cristo, compraron el campo del alfarero y entonces el dinero fue del alfarero en ese sentido. Vemos también que en Jeremías 19 hablaba del valle de Ben Hinnom, el sitio de la elección de Dios al pueblo, y también un lugar de matanzas de inocentes. El valle de Hinnom era donde sacrificaban a los bebés inocentes al Dios falso, ¿sí? Interesante la conexión que Cristo ahora va a ser sacrificado como inocente, ¿sí? Y Satanás piensa que ha ganado, que ha matado a Cristo para siempre. Según Hechos 1, este mismo campo del alfarero, este mismo lugar, es ahí donde Judas murió, ¿sí? Y quiero mostrarles un par de fotos de eso, orientándoles en Jerusalén. Ven aquí Jerusalén moderno, la cúpula dorada ahí en el fondo a la derecha casi. Esa es la vieja ciudad de Jerusalén. Si van a la izquierda, que sería más al sur, ven el valle Cedrón, que corría al lado oriental de Jerusalén. Y ese valle, yendo más y más a la izquierda, se junta con el valle de Hinnom, donde estaba el campo del alfarero, donde Jeremías estaba con esa lección de Dios y donde Judas eventualmente se ahorcó y se suicidó. Esta es una vista más cercana de ese valle hoy en día. De hecho, hoy es un lugar donde tienen conciertos y eventos especiales. Ya no es para nada lo que era en el tiempo de Cristo. Pero lo que sí vemos es que en esta historia
Judas a pesar de traicionar a Cristo, está cumpliendo con el propósito de Dios. Bueno, ya hemos terminado la parte de preparación para la última semana de Cristo. Y ya en las próximas clases vamos a entrar a la última semana, día por día, en la semana final, los sucesos finales, las enseñanzas finales en preparación para la muerte y resurrección de Jesucristo. Será un viaje interesante. Que el Señor los bendiga.